Hoy hablaremos de la humildad. Definámosla. Se dice que la humildad, y es lo que oficialmente dice el diccionario, que la humildad es la sumisión. Humildad, entonces, la persona que se define con humildad, o a la cual definimos con humildad, es la persona que es sumisa. Sumisa, la persona que es mansa. La persona, si es sumisa, es obediente. O sea, es una persona que no es rebelde, y más aún en lo que concierne a las cosas de Dios. Con el Señor hay que ser sometido. Y esa palabra es como pesada, esa palabra es como difícil de aceptar, que yo tengo que ser sometido. Es igual que dijésemos, es que tenemos que ser esclavos. Y nadie quiere ser esclavo de nadie, obvio. Pero cuando nosotros, en lo que concierne a Dios, somos sometidos, entonces no somos esclavos, es al contrario, somos libres. Ahora bien, de pronto tenemos, casi que todo el mundo tenemos un error cuando pensamos o cuando designamos a alguien como una persona humilde. La mayor parte de la gente cree que ser humilde es no tener dinero. Ser humilde es no tener ni dónde recostar o recostar la cabeza sin ninguna posesiones. Se cree la gente, el grueso de la gente, que ser humilde es estar mal vestido. Ser humilde es no lavar la ropa, no plancharla. Ser humilde es vivir en determinados estratos de la ciudad. O ser humilde es por nuestra forma de hablar suave, etc. Bueno, una persona por su academia, su nivel académico, por su educación, y otras que sin mucha educación tienen en el trato que dan, tienen visos de humildad. Por ejemplo, un profesional que tenga que ver con la relación de la gente siempre. Un profesional en el área de la salud, ya sea la salud mental o ya sea de la salud física. Por su estructura, decíamos, intelectual, muchos de ellos tienen unos, como dije en el momento, unos visos de humildad. Hay profesionales que cuando cuando el paciente llegó a su oficina, cuando sale de allí sin haber tomado ningún medicamento, ya van sanos, por la forma como los trataron, por esa forma prudente, esa forma humana. Y eso se aprende, y es excelente, y hay que hacerlo. Pero decíamos, esos son visos, muy buenos por cierto, repito, de la humildad. Como también hay profesionales con el mismo nivel de los que estoy hablando, que cuando el paciente sale de su consultorio ya van muertos por la forma como fueron tratados. Porque
de pronto esa persona no tuvo rasgos de humildad. De pronto esa persona fue prepotente, orgulloso, soberbio. Y esto causa más dificultades en la persona que requiere un consejo, un análisis de su situación, etc. La verdadera humildad, escuche esto, la verdadera humildad es derivado del fruto del Espíritu Santo. Escuche esto, la verdadera humildad. Estoy hablando de esa clase de humildad que presentamos los humanos y la catalogué como visos de humildad. Pero la verdadera humildad es derivada del fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, la humildad es un elemento también del alma. Y siendo del alma, pues nosotros los humanos tenemos un alma caída, que no puede mostrar lo que originalmente fue establecido en ella a puntos como estos que hemos estado hablando: amor, paciencia, hoy humildad. ¿Por qué? Porque en la caída el ser humano fue penetrado. Fue penetrado ¿por qué? Por las redes de pescar, las redes de Satanás, en donde lo que incluyó en nuestro ser, que nosotros permitimos, fue eso, lo contrario a la humildad. Ahora bien, una de las exigencias, escuche esto, una de las exigencias para el cristiano, lo podemos mirar en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2, habla de lo siguiente. 4:2 dice: con toda humildad. El apóstol Pablo, refiriéndose a sus discípulos, voy a leerles el versículo 1 de ese mismo capítulo. Dice: yo pues, preso en el Señor, hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Entonces fuimos llamados a vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Ese versículo lo trajimos también con la paciencia. Dice: soportándoos unos a otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Entonces, esa sí es la verdadera humildad y la verdadera mansedumbre. Cuando nosotros nos soportamos a los demás, entre nosotros, entre el gremio familiar, en el gremio en donde nos movemos en el diario, ya sea en el trabajo, ya sea etcétera. Dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es humildemente y de una forma mansa soportarnos, soportando a los demás. Entonces les decía, estos son elementos del alma. Y como el alma nuestra, el alma del ser humano está corrupta, está caída, entonces solo podemos manifestar estas buenas costumbres, buenas, reales, perdurables y no hipócritas, con la presencia de Dios en nosotros. Cuando Cristo vive en nuestros corazones, le hace también cuando el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, entonces sí puede reestructurar todo lo original que Dios puso al alma, con batalla, pero se puede, porque es Él mismo, Cristo mismo, a través del Espíritu Santo,
quien nos da la verdadera humildad. Entonces, la verdadera humildad, como es un elemento del alma, está en nosotros, debe ser reforzada con el poder del Espíritu Santo para que esa humildad, como decíamos, sea verdaderamente genuina. Así que cuando hay paciencia, cuando hay amor, entonces se desarrolla en nosotros. Podemos manifestar la verdadera humildad. Colosenses capítulo 3, el versículo 12. Mira lo que el mismo apóstol Pablo dice. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mira lo que dice Pablo, que nosotros hemos sido escogidos de Dios. Déjeme hacer ahí una acotación. Todo el mundo tiene la potencia, en potencia todo el mundo está escogido de Dios. Pero no todo el mundo quiere realmente actuar como escogido de Dios. Entonces, conclusión, no todo el mundo entró al canasto de Dios. Cuando nosotros vamos al palo de mango, de naranjo, y llevamos el canasto y echamos ahí las escogidas. Hay muchas naranjas en el árbol, pero escogemos, quiere decir la mejor. Y lo ponemos en el canasto. Y allí ya van seleccionadas. Amado, todas son naranjas. Todos somos humanos. Todos somos criaturas de Dios. Pero solamente algunos quieren entrar en ese canasto de Dios. Cuando se visten, dice Pablo, cuando se visten como escogidos de Dios. Usted sabe que es un vestido. Cuando nos protegemos, cuando estamos blindados con ese vestido que Dios ha establecido para que nosotros actuemos en Él. Y ese vestido contiene la misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia y la humildad. Dios es bueno. Él es quien nos ayuda para que ese vestido en nosotros lleve mucho fruto. Bien, la cita de Proverbios capítulo 22, versículo 4, dice lo siguiente. Esto es espectacular. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida. Es la remuneración que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué riquezas, honra y vida? Eso es una exaltación, ¿verdad? Es una exaltación. Y esta riqueza no solamente es dinero, lo contiene también. Riqueza, yo soy rico, tú eres rico, podemos ser ricos en todo. Cuando Dios en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo está en nosotros, somos ricos en todo. Mire, cosas materiales, emocionales, físicas, etc. Antes de la exaltación debe venir la humildad. Mucha gente quiere ser exaltada y algunas veces todos queremos ser exaltados, pero no hemos caminado en humildad. Humildad para que Dios pueda darnos todas las bendiciones que Él tiene contenidas para cada uno de sus hijos. Te invito a que oremos. Di conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que necesito humildad y yo reconozco que por mi propia cuenta no es mucho lo que doy.
Ayúdame ahora con el poder del Espíritu Santo para que mi alma mane, mi alma fluya la humildad que tú has establecido, la verdadera humildad, la humildad genuina de ser tu hijo, de esa que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.